Imos a dar paso a André Conde Vázquez, que ven do Centro Internacional para os Métodos Numéricos en Enxeñería, e nos vai a facer unha charla de Pre-Processing of Dumb Data Coupled with Behavior Analysis through Machine Learning. Cando queiras, André. Bueno, yo haciendo honor al... Perdón. Ahora está. Bien. Haciendo honor al nombre de las jornadas, voy a centrarme un poco más en la experiencia del usuario que muchas veces no tiene el conocimiento de programación que tenemos los aquí presentes. Para ello, planteo esta presentación de dos aplicaciones que hemos diseñado en el CIMNE con el objetivo de tratamiento de datos de presas. Actualmente ya están siendo usadas por alguna empresa hidroeléctrica. Como breve introducción, comentar que el objetivo actual de tendencia hacia las energías limpias requiere indispensablemente de un aumento de la capacidad de la energía hidroeléctrica, y eso a su vez requiere de exámenes de seguridad de las presas dedicadas a la energía hidroeléctrica. Por otra parte, el cambio climático se ha demostrado que influye en la frecuencia e intensidad de las tormentas y de las inundaciones, lo cual puede llevar a considerar no seguras presas que hasta ahora se consideraban suficientemente seguras. Estos dos conceptos unidos han llevado al diseño de nuevas normas o códigos de seguridad de presas que implican la revisión de todas las presas existentes y futuras. La manera de hacer un análisis de seguridad de presas, la base es utilizar los datos registrados en la propia presa, o en el caso de que sea una presa que no está construida, en el diseño que puedas plantear. Por suerte para nosotros, hoy en día estos datos se miden con aparatos mucho más modernos que dan mucha mayor densidad de datos, una mayor frecuencia de medidas y más precisos. Por desgracia para nosotros, normalmente esos datos se tratan con aplicaciones ofimáticas convencionales. Esto que muestro en pantalla en rojo es un estudio real de una presa de hace pocos años, o hace falta diseñar códigos específicos para los cuales no todo el mundo tiene el conocimiento. Con eso en mente, hemos diseñado dos aplicaciones basadas en el paquete SignIDR. La primera de ellas para la exploración y preproceso de los datos medidos, y la segunda, llamada Soldier, para la interpretación de estos datos a través de modelos de aprendizaje automático, con el objetivo también de predecir posibles fallos en la misma. Estas aplicaciones son gratuitas y se pueden usar en los links mostrados en pantalla. Para empezar con la primera, tendríamos que plantearnos qué se puede sacar útil de una lista de datos obtenida del aparato de registros de la presa. Una persona con conocimiento del tema, un experto, podría identificar tendencias, variables que están fuera del rango esperado, relaciones entre variables, exceso de ruido, y para poder identificar esas cosas es no necesario, pero casi necesario, que tenga acceso a herramientas de visualización avanzada, como tablas interactivas de datos, series temporales multivariable, multieje, o gráficos de dispersión, desde el gráfico de expresión más estándar, en el cual añadir una tercera variable que se puede regular, en este momento indicada por colores, ha mostrado ser útil para encontrar las relaciones de las dos primeras a diferentes periodos de tiempo. Gráficos que llamamos casi 4D, porque aparte de las tres dimensiones espaciales tienen una cuarta en el color, o gráficos de dispersión dinámico, donde se puede ver la relación o la evolución de la relación entre un grupo, una familia de variables a lo largo del tiempo. Por desgracia para nosotros también, los datos que se miden en las presas o en cualquier otro sistema suelen necesitar de un preproceso. Por ejemplo, no sé exactamente presas,
pero he escuchado que cuando pides datos a la administración sobre COVID, te faltan días de datos o te cambian los nombres de las variables, o cambian las maneras de medirla. Todo eso se arregla con un preproceso. Bueno, no siempre se arregla, pero se puede intentar arreglar con un preproceso adecuado. Las opciones más comunes están implementadas en este software, como por ejemplo para el caso de que el archivo que conseguiste de la administración le falte un periodo largo de datos y tu estudio no admite variables que le falten tantos datos seguidos, pues tienes los procedimientos más habituales: interpolación lineal o parabólica, la imputación k-nearest-neighbors. Está implementada con la librería Vim. Es bastante útil cuando tienes muchas variables relacionadas con la variable que tiene datos ausentes. Rellenar los huecos con un valor fijo elegido por el usuario, o rellenarlos con la media entre el mismo día del año siguiente y del año anterior, en caso de que sean datos diarios. Si son datos horarios, pues de la hora siguiente o la hora anterior. En el siguiente paso del programa es la limpieza de datos, conociendo por esto la identificación de datos irrelevantes o erróneos y su corrección. Para ello, aparte de los métodos ya mencionados, se puede sumar una cantidad fija a los datos o eliminarlos. Estos procesos, o bueno, no se llamarle procesos, estas soluciones no solamente valen para datos erróneos o datos ausentes, sino a veces para meter tus propias correcciones a los datos reales. Por ejemplo, cuando ha habido un evento puntual, un mantenimiento en la presa o un evento climático puntual que no quieres que influya en el análisis, puedes intentar retirarlo de los datos con cualquiera de estos métodos. Ahora voy a poneros un vídeo de ejemplo simple de esta parte, en donde se corrigen con unos datos obviamente erróneos por una suma de un valor, o por una interpolación lineal, o por una interpolación parabólica. A continuación, en cuanto acabe el vídeo, pasaremos a otro tema que también se ha mencionado en otras presentaciones, que es el de la frecuencia de medición de datos. Si esto, vale, bien. Puede darse el caso de que tu fuente de datos los mida con distinta frecuencia. En caso de presas que tienen varias décadas de existencia, es habitual que los aparatos de medición antiguos tuvieran una frecuencia lenta. Incluso lo normal es que fuera una persona a medirlo cada semana, mientras que los modernos pueden hacer varias lecturas por hora. Tener datos de más podría considerarse como, bueno, cuantos más datos mejor, pero en el caso de crear modelos de aprendizaje, la distribución de datos no equitativa puede dar a modelos con peores resultados. Para ello, el programa implementa distintas opciones que permiten ajustar la distribución de datos a un dato por día, semana, quincena o mes, mediante distintos métodos, cogiendo y sumando los datos que estás agrupando en un solo valor, o haciendo la media, o calculando el máximo, el mínimo, y en el caso de horario incluso calculando quedándose solo con el de determinada hora del día. Por último, este vídeo se ve un poco mal, pero bueno, puedes crear variables nuevas derivadas de las originales. Por ejemplo, sumas acumuladas, combinaciones de distintas variables, incrementos tanto categóricos como numéricos. En el caso de que quieras analizar la estacionalidad, es útil tener una variable para indicar los meses, o la más frecuentemente usada, al menos hasta mi conocimiento, que son las medias móviles, que se han visto en otras presentaciones, como la de la imagen, donde los datos originales en rojo dan a una media móvil que oculta el ruido que mencionó el anterior ponente Miguel como uno de los problemas. Pues se puede eliminar en cierto modo sustituyendo la variable por una media móvil. Y todo este preproceso
con la aplicación que estábamos viendo llamada Predator. ¿Para qué vale? Pues entre otras cosas, vale para mejorar el cálculo de modelos, los cuales son necesarios cuando intentas interpretar un fenómeno complicado como son los fenómenos hidroeléctricos. En este caso hemos hecho una segunda aplicación llamada Soldier, con el esquema mostrado en pantalla. Su primera fase es una visualización de datos equivalente a la que ya he mostrado, así que no voy a repetir, solo mencionar que permite comparar las variables iniciales con el error obtenido de los modelos, que mostraré ahora cómo se hace. Este aprendizaje automático se puede hacer con distintos algoritmos. Nosotros hemos decidido usar Boosted Regression Trees con el paquete GBM, porque un estudio, varios estudios que hemos realizado en empresas han demostrado que es un algoritmo muy adecuado para estos casos. Así, para resumir, que no tenemos tiempo de entrar en detalle, puedo decir que permite variables de muy diferente naturaleza y rango, incluso puedes mezclar variables categóricas con variables numéricas. Es robusto en cuanto a parámetros de entrada, lo cual te permite que lo use gente que no tiene conocimiento ninguno o prácticamente ninguno del algoritmo, y detecta automáticamente efectos lineales entre las variables, cosa que los algoritmos más simples no suelen incluir. También este Posterior Regression Trees permite incluir variables que no tienen importancia o que están muy relacionadas sin afectar al resultado. Se mencionaba en la anterior presentación la reducción de dimensión. En este caso no es necesaria, porque ya el propio algoritmo estudia y analiza las variables que son más importantes y solo basa sus predicciones en ellas, o casi solo en ellas, permitiéndote al usuario no hacer un preanálisis de las variables. El primer paso para crear un modelo, obviamente, es elegir la variable objetivo y las variables predictoras de las que dispones datos, estén relacionadas con la variable objetivo o no. A partir de ahí, eliges los parámetros del modelo, que como ya he mencionado, podrías dejar los que vienen por defecto y ya tienes resultados suficientemente aceptables. Lo único que hay que tener un poco cuidado es con repartir los datos que tienes en un periodo de entrenamiento y un periodo de validación, para comprobar que el modelo que creas, que está correctamente creado, pues se deja un periodo de validación que no se usa para crear el modelo, sino para testearlo. La elección de estos dos periodos es útil para evitar el llamado overfitting. Y un modelo de predicción creado, obviamente, para lo que vale es para predecir. Por ejemplo, si metes unos valores, como los mostrados en pantalla, de las variables iniciales, te dará un valor predicho de la variable objetivo. Vale para otras cosas que mostraré en las siguientes diapositivas, pero todas ellas, todos los resultados que sacas de un modelo predictivo están relacionados con lo bien que predice. Por eso lo primero que muestra el programa es los errores de predicción, tanto en el periodo de entrenamiento como en el de validación, y hemos incluido dos medidas de error, el coeficiente de determinación y el error absoluto medio. Es bueno no solamente que los errores sean adecuados, el coeficiente debe ser cerca de 1 y el error absoluto medio cerca de 0, sino además deben ser parecidos en entrenamiento y en validación. Si los de entrenamiento son mucho mejores que los de validación, es que tienes el llamado overfitting, está ajustándose demasiado a los datos de entrenamiento y pueden no funcionar bien en unos datos distintos que los de entrenamiento. Otra medida para ver el error es la comparación directa de los datos predichos, la línea verde oscuro, y los datos medidos en la presa, los puntos verde claro, separados por una línea discontinua que indica dónde acaba el periodo de entrenamiento y empieza la validación. En la parte inferior, en azul, es simplemente el error relativo entre las dos líneas superiores. Si os fijáis en el ejemplo que os he puesto en pantalla, no es un buen ejemplo, porque en toda la parte de entrenamiento se parecen bastante las dos líneas, pero en la validación no se parecen tanto. Esto puede tener distintos motivos. Uno es el que por tercera vez mencionado overfitting. Otro podría ser que hay algún evento que ha cambiado
cómo se comporta el sistema más o menos por la zona en donde tú separaste entrenamiento y validación. En este caso, que es un caso de un estudio real que hicimos, probamos a hacer un nuevo modelo, pero ampliando el periodo de entrenamiento. Una vez realizado el nuevo modelo y comparado los resultados, se ve que en el periodo de variación, a pesar de que es muy corto, sí se ajusta tanto arriba como abajo bastante bien, llegando a la conclusión de que el problema no era overfitting. Se pidió informes de la presa a los controladores de la misma y se descubrió que por esas fechas, más o menos por el 2016, se realizó una limpieza en algunos de los canales que se usaban para medir las variables que nos habían entregado. Obviamente la limpieza cambió los resultados de las mismas, cambió el sistema y por eso la predicción daba distinta. Y en cierto modo se puede decir que el algoritmo predijo o nos informó de que había pasado algo. Este vídeo no debería haber salido. Bueno. Otra manera de usar los algoritmos predictivos es calculando la importancia de las variables que has utilizado para crear el modelo. La importancia de las variables quiere decir cómo cada una de las variables iniciales influye en que la variable objetivo varíe. En este caso mostrado se puede ver, bueno, vosotros no podéis verlo, casi ni yo puedo verlo, pero las más importantes son el año, la infiltración total y el nivel de embalse. También vale para otras cosas. Esta de aquí, que debería verse más grande, es la temperatura que se medía una vez al día, mientras que esta de aquí es la media móvil de 30 días de la temperatura. Bueno, debería aparecer de otra manera. Se puede ver, a simple vista, incluso desde donde estáis, que esta es mucho menos importante que esta, lo cual indica una inercia térmica de la presa. El cambio de temperatura de un día a otro no le afecta, en cambio el cambio de un mes a otro sí. También se puede utilizar este mismo gráfico para comprobar que el nivel de embalse, esta es la variable más grande, tiene mucha más importancia que la de arriba, que es el nivel de embalse, la media a 2 días. Obviamente los datos diarios y los datos de media móvil de 2 días son muy parecidos. Aún así se demuestra que el algoritmo es capaz de diferenciar entre esos y ver cómo los cambios diarios sí influyen mucho más que los cambios promediados a 2 días. Aparte de eso, puedes ver los mismos valores pero agrupados por familias de variables y te permite, además, el paquete PDP permite ver la influencia relativa de cada una de las variables. Sigue sin verse muy bien. Mira, así se ve mejor. Pero aquí esto es la evolución de la variable nivel de embalse con respecto a uno de los piezómetros y se puede ver que cuando el nivel de embalse está bajo o muy bajo, el piezómetro no varía de valor. En cambio, en los valores medios, en cuanto el nivel de embalse varía un poquito, el piezómetro varía mucho. Con lo cual no solamente sabes qué variable es más importante, sino qué rangos de esa variable son más importantes. En valores bajos te da igual, en valores medios te influye un mínimo cambio, influye mucho en el resultado. Y esto mismo se podría ver con 2D o en 3D. Vale. Aquí está. Vale. Resumiendo, las dos aplicaciones mostradas permiten, tanto para presas ya construidas y necesitadas de un mantenimiento como para diseños de nuevas presas, identificar cambios en el comportamiento, detectar desviaciones del funcionamiento normal en tiempo real. En tiempo real quiere decir que en cuanto una desviación se produce, tú lo sabes antes de que tenga consecuencias, ya notas que una variable, que una parte de la presa no se está comportando como debería. Determinar la asociación entre las variables de entrada y la objetivo. Predecir la respuesta a una presa a un conjunto de acciones, lo cual es necesario para estudios de seguridad, o incluso localizar las zonas de mayor sensibilidad, ya que si tienes los
aparatos de medición distribuidos por distintas partes de la presa, puedes ver la importancia de cada uno de ellos, saber qué parte de la presa es la que tiene más importancia y allí hacer un estudio especial o poner más aparatos o lo que consideres necesario como técnico en presas que eres. Por último, un ejemplo de aplicación en el que se usa una base de datos real de una presa para crear un modelo de predicción y se muestran los errores, y luego se usará ese mismo proceso pero con la base de datos corregida por Predator, y se comprobará que para las mismas variables el modelo tiene menos error. Este es el error que daba el modelo original con sus registros brutos, y ahora que se han pretratado las variables debería bajar, y si no quedó ya muy mal. Bueno, bajar los que tienen que bajar, que son el primero y el tercero, y subir los que R cuadrado, porque es mejor cuanto más cerca de uno. Añadir que todos estos programas, bueno, los dos programas, pueden ser usados para otros datos que no tengan que ver con presas, siempre y cuando tengas una cantidad de variables con sus correspondientes datos y estés analizando cómo se relacionan con una variable objetivo. Y sin más, gracias por su tiempo. Moitas grazas, Andrés, pola presentación moi clara. Alguén ten algunha pregunta na sala ou no chat? Yo preguntaría cuánto tiempo lleváis con este proyecto en concreto. ¿Desde cuándo lleváis con esto? ¿Desde cuándo? Pues podría decirse, no sé, 7 u 8 años, porque esto empezó como la tesis de el que ahora es mi tutor de tesis, pero empezó siendo un programa más modesto y hemos ido ampliándolo cuando hemos tenido tiempo para dedicarlo al proyecto. Luego pasábamos a lo mejor un año sin tocarle, pero luego teníamos otro proyecto donde encajarlo, otra financiación, y digamos así, poco a poco mejorando. Vale, esa era unha das preguntas que iba a facer eu. E outra pregunta, porque unha vez me enfrentei a uns datos que tiñan que ver con datos de cuencas hidrográficas, ¿no? E me resultaron difíciles de modelar porque, bueno, primeiro polo meu descoñecemento da naturaleza destes datos, tamén polas corrientes que hai, que aínda que non hai tantas corrientes como un río cando non está estancado ou unhas mareas no mar, etc., pero que era moi difícil modelar ese tipo de datos e planteábamos un análisis de datos funcionales en aquel momento, porque tiñamos datos medidos ao longo do tempo e eran datos diarios e con bastante frecuencia, pero bueno, ao final desbotamos a idea polo problema de que non entendíamos as corrientes. Non sei se vos tedes en conta algo deso ou se tedes problemas semellantes. En lo que se refiere a estas aplicaciones no, pero sí realizamos modelaciones de fluidos y es verdad que las modelaciones de fluidos 3D de una cuenca entera es algo muy complicado. Muchas veces, si se asume que el calado no va a ser mucho, se hace una simplificación que se modela en 2D con una aproximación solo en la profundidad, y así se puede hacer una modelación adecuada a toda la cuenca, porque de otra manera, como dices, es muy complicado. ¿Y esas modelizaciones son con R o son con otro software más de matemática de fluidos? Pues son con otro software, sí. Trabajamos con Iber o con un software propio en Kratos. La verdad es que mezclamos R con Python, con C++, con cada parte va hecha uno distinto. Yo principalmente trabajo en R. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues agradecemos de nuevo a André.